¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien en la cuarentena, aprovechando el tiempo, pasando el tiempo con sus familias. Y bueno, pues este video es para retomar el curso que dejamos a medias del estudio bíblico. Estoy bastante emocionado de poder compartir con ustedes nuevamente. Me gustaría estar con ustedes, pero bueno, dadas las circunstancias, vamos a usar este medio para no dejar nuestro curso bíblico a medias, porque a poco no nos quedó ese saborcillo, como que por lo menos nos falta estudiar el capítulo 4 de Colosenses. Para los demás que están viendo el día de hoy este video y que pues a lo mejor están un poco desubicados, este es un video eh, que va dirigido para las personas que participan en el estudio bíblico de la comunidad de Salagua. Hemos estado estudiando pues muchos libros de las Sagradas Escrituras y actualmente estamos estudiando el de Colosenses. Ya estudiamos el capítulo 1, 2 y 3. Nos falta estudiar el capítulo 4, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, y están todos invitados. Al final del estudio voy a dar los anuncios, como siempre, y pues ahorita vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias, amado Padre, porque nos permites en esta ocasión acercarnos a tu sabiduría, a tu palabra. Te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para poder abrir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a tu palabra y poder experimentarla y llevarla a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como ya hace un poco de rato que estuvimos estudiando esto de Colosenses, me gustaría empezar con vamos a hacer un repaso rápido nada más para ir recordando. A ver, recordarán que la carta a los Colosenses, pues es una carta dirigida a una comunidad que se llama Colosas. Encontramos que el motivo de la carta es porque tienen una dificultad con unas doctrinas extrañas que se estaban colando, digamos, entre los cristianos, no solamente en los cristianos, recuerden que también entre los judíos y entre los paganos. Estas doctrinas extrañas venían mezclándose con pues lo que creían los cristianos, y a esto había un peligro de sincretismo. Estudiamos qué es el sincretismo, recuerdan que es una mezcla de una doctrina diferente, opuesta a lo que vendría siendo nuestra fe. Y dimos como ejemplo, por ejemplo, los santeros, que utilizan, por ejemplo, imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, imágenes, crucifijos, hablan de los ángeles, también, por ejemplo, los de la Nueva Era hablan de los ángeles, y toman elementos que son efectivamente de nuestra fe, pero les cambian el sentido. A esto nosotros lo comprendemos como sincretismo. También hablamos un poco sobre el sentido correcto, que es la inculturación, que entendemos como inculturación tomar aquellos elementos de alguna cultura que son buenos, bellos y verdaderos y que sirven para entender mejor nuestra fe, pero que se les da un sentido cristiano. Entonces, digamos que es el contexto, básicamente, de la carta a los Colosenses. Entonces, recordemos cómo en el capítulo 1, el autor nos sitúa a Jesús en su primacía. Recuerden que hablábamos de que todo se hizo por Cristo, en Cristo y para Cristo. Entonces,
de ahí partimos. Cuando hablamos de sincretismo para resolver cuestiones sincretistas, entendamos que son especialmente difíciles, ¿no? Porque hay una diferencia, por ejemplo, con los judaizantes, ¿va? Los judaizantes, esto no lo quitamos, esto lo ponemos y cosas. Pero en el sincretismo, la doctrina intenta colarse como la humedad, tomando elementos que sí, tratando de engañar desde ahí. Entonces, lo primero que se menciona, que es en el capítulo 1, es la primacía de Cristo. Como, a lo mejor para recordar un poquito, podemos leer pues el versículo 15 en adelante, ¿verdad? Del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres invisibles, los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Él es también cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos a fin de que Él tuviera la primacía en todo. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud, porque Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces, ahí ya recordamos como en el capítulo 1, San Pablo nos habla de la primacía absoluta de Cristo. Entonces, si nosotros se nos quiere colar por ahí que una doctrina extraña, primero Cristo. Todo está hecho por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Me doy a entender? Eso leímos en el capítulo 1. Luego, en el capítulo 2, recuerden que Pablo empieza ya a hacer una diferencia, a hacer un diagnóstico de rechazar aquello que se les está colando que es meramente humano, ideas humanas, filosofías humanas que atan a la persona. Específicamente, para recordar este capítulo, podemos leer a lo mejor el versículo 16 en adelante. Por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, de días festivos o de novilunios y de sábados. Todas estas cosas no son más que la sombra de lo que tenía que venir por la realidad, pero la realidad es Cristo. Que nadie los prive del premio. Deme un segundo.
Ok, ahora sí, continuamos. Entonces, a ver, para recordar el capítulo 2, podemos leer lo que es del 16 en adelante, que dice: por eso, que nadie los critique por cuestiones de alimento y de bebida, o de días festivos, o de novilunos y de sábados. Todas esas cosas no son más que la sombra de lo que tenía que venir, pero la realidad es Cristo. Que nadie los prive del premio bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles. Esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que ha visto y se vanagloria en el orgullo de su mentalidad carnal, pero no se mantiene unida a la cabeza que vivifica a todo el cuerpo y le da cohesión por medio de las articulaciones de los ligamentos, a fin de que su crecimiento se realice en Dios. Entonces, pues aquí podemos ver cómo, recordando, Pablo empieza a hablar y nos explica que estas ideas de las personas están fundamentadas en lo que ellos se imaginan, en lo que ellos creen, en lo que ellos plantean, pero en realidad no tienen un conocimiento de la verdad porque no conocen a Cristo. Entonces, nosotros que entendemos a Cristo como el mismo Dios, que ya lo vimos en el capítulo 1, no podemos suponer que existe alguna otra cosa superior que puede darnos algo más allá de lo que es Cristo. Entonces, se entiende un poquito que, que las ideas que se plantean en el capítulo 2 son como muy amplias, ¿no? En el sentido de que pues no estamos seguros específicamente de qué doctrina se estaba metiendo ahí con los colosenses. Pero sí Pablo deja claro esto, que es otra cosa diferente de la de Cristo. Y que proponen a lo mejor hacer X o Y cosas, pero que no son las que propone Cristo. Bueno, entonces, continuando, recordando el capítulo 3, recordarán que en el capítulo 3 hablamos de la conducta de los cristianos, lo que llamamos moral, que entonces empieza a explicar Pablo cómo debemos de comportarnos los esposos con las esposas con los esposos, los hijos con los padres con los hijos, los esclavos con los señores y los señores con los esclavos, que hoy podríamos verlo como los trabajadores con sus patrones y los patrones con sus trabajadores, ¿no? Entonces, Pablo, para recordar el capítulo 3, podríamos leer a lo mejor del versículo 12 una parte en adelante, ¿verdad? Que dice: como elegidos de Dios y sus santos y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura, la paciencia, sopórtense los unos a los otros y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra el otro. El Señor los ha perdonado, hagan ustedes lo mismo. Entonces, estas son las cosas que Pablo empieza a enseñar a los colosenses de cómo deben comportarse, qué es lo que sí deben hacer y qué es lo que no. También podemos ver que dice lo que no, ¿verdad? Hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Entonces, el capítulo 3 básicamente lo podrán recordar, que incluso ven que lo contextualizábamos un poco en los 10 mandamientos, de las cosas que no se deben hacer, pero también las que sí se tienen que hacer. Y pues llegamos a lo que toca el día de hoy, que es el capítulo 4. En el capítulo 4, antes de comenzarlo, voy a leer primero del catecismo de nuestra iglesia. Me pareció que para poder comprender un poquito mejor el capítulo 4, podríamos leer sobre el concepto de la unidad en la iglesia.
O recordarán ustedes que cuando nosotros hablamos, decimos el credo, decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. En el catecismo de la iglesia, en esa parte donde explica el credo, también se explica específicamente qué es esto de que la iglesia es una. Ese es el concepto de unidad de la iglesia. Entonces, me pareció bien estudiarlo porque el capítulo 4 es bastante corto y esto nos puede ayudar para comprender mejor incluso toda la carta. Entonces, voy a leer del número 813 en adelante del catecismo para que podamos tener claridad sobre este concepto denominado el sagrado misterio de la unidad de la iglesia. Decimos que la unidad de la iglesia es un misterio en el sentido de que es algo que Dios nos reveló, es algo que Dios nos enseñó, no es algo que nosotros como humanos podamos llegar a razonar o a deducir simplemente, sino que Dios nos revela que la iglesia está unida. Y eso es lo que es el sagrado misterio de la unidad de la iglesia. Entonces, voy a leer. Dice el 813. La iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Entonces, aquí ya podemos ver que la unidad de la iglesia se sustenta por su origen también en la unidad de Dios. En que nosotros los católicos creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios. Entonces, ese también es el mismo concepto de unidad. ¿Me voy a entender? Continúo. La iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado, príncipe de la paz, por su cruz, reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Entonces, fíjense cómo la iglesia específicamente es una también porque su fundador Cristo, que reconcilia a todos los hombres, los une, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo, en un solo cuerpo. O sea, con esa reconciliación también nos restituye y nos une. Ahora, también la iglesia es una debido a su alma. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Entonces, fíjense cómo la iglesia también es una gracias al Espíritu Santo, que dice específicamente, gobierna a toda la iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles. Entonces, ¿esto cómo lo entendemos? Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y nos unimos a la iglesia. Entonces, mientras permanezcamos en gracia, estamos unidos a la iglesia. Esa unión está realizada por el Espíritu Santo que está en mí y está en ti. Entonces, como el Espíritu Santo está en mí y está en ti, estamos unidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Muy bien. Dice, trae aquí una cita de Clemente de Alejandría. Dice, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo. Idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia. Muy bien, continúo. Desde el principio, continúo con el 814. Desde el principio, esta iglesia se presenta no obstante con una gran diversidad. Aquí ya hablamos de que procede a la vez de la variedad de los dones de Dios y multiplicidad de las personas que la reciben. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas.
ven lo que hablábamos, ¿no? Recuerdan que nosotros hablábamos de cómo se realizaba la inculturación cuando se iba predicando y cómo no es que se destruyen las culturas, sino que va tomando las culturas. Entonces, por eso dice, en la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia, no obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar, guardar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Entonces, veamos, aquí lo que nos está explicando es que es una unidad que no es lo mismo que todos iguales. ¿Se fijan cómo habla de pueblos y culturas unidas? ¿Cómo habla de iglesias particulares con sus propias tradiciones unidas? ¿Entender? Entonces, podemos ir entendiendo mejor qué es la unidad de la iglesia. Continúo ahora con el 815 y creo que con esto voy a terminar. ¿Cuáles son estos vínculos de unidad? Por encima de estos revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces, fíjense cómo aquí estamos hablando del capítulo 3, versículo 14 del Colosenses que estamos estudiando, ¿no? Que es el que les acabo de leer del capítulo 3 para recordarlo. El vínculo del amor. Continúo. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Hablamos entonces de que hay unos vínculos visibles. Hay algo que nos permite ver esa comunión. A pesar de que es un misterio, lo podemos ver en los vínculos visibles de comunión, que son 3. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Esto es, creemos en lo mismo toda la iglesia. 2. La celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Celebramos en común la Eucaristía, el bautismo, etcétera, etcétera. Esto también es un vínculo visible de unidad. Y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordancia fraterna de la familia de Dios. Esto es, que los primeros apóstoles enseñaron a los que ahora son cristianos. Hablamos de sucesión apostólica, que cuando mueren los primeros apóstoles, dejan encargados obispos, pastores, maestros que enseñan a la iglesia, y esto a su vez cuando mueren, dejan encargados maestros, obispos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí termino con lo que vendría siendo el concepto de unidad de la iglesia. Entonces vemos que este misterio no lo puede entender una persona simplemente llegando a conclusiones. Alguien que vea de fuera, pues va a ver un grupo de una comunidad contenta, pero no va a alcanzar a captar lo que profundamente une a la iglesia, que ya vemos que nos une el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es algo que si Dios no nos lo dice, no lo conocemos. Por eso le llamamos misterio. Entonces vamos a continuar, ahora sí, con el capítulo 4. Me traje 3 Biblias para, si hay alguna diferencia, yo sé que creo que la que más utilizan ustedes es la Biblia de nuestro pueblo. Tengo la Biblia de nuestro pueblo, tengo la Biblia Libro Pueblo de Dios, que es la que yo uso, que ya conocen, y me traje también la latinoamericana. Voy a leer en la que yo creo que es más común, que es la Biblia de nuestro pueblo. Vamos a leer entonces Colosenses capítulo 4.
Dice así: Amos, traten a sus esclavos con justicia y equidad, sabiendo que también ustedes tienen un Señor en el cielo. Tenemos que haberlo leído en la clase anterior, en el capítulo 3, porque va en concordancia con el final del capítulo 3, donde le está diciendo a los esclavos, dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos. Y por eso dice ahora en el capítulo 4, versículo 1, amos, traten a sus esclavos con justicia. Podemos notar aquí cómo Pablo realmente cuando se dirige a las personas, le habla al esposo pero a la esposa, al padre pero al hijo, al esclavo pero también al amo. ¿Me doy a entender? No solamente al amo, no solamente al esclavo, a los dos, de cómo deben de comportarse. Porque es una relación de dos, ¿no? Continúo con el versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella y dando gracias. Recen también por mí para que Dios abra la puerta a la buena noticia y me permita exponer el misterio de Cristo, por el que estoy encarcelado. Recen para que logre explicarlo como es debido. Traten a los de afuera con sensatez, aprovechando la ocasión. Que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto, sabiendo responder a cada uno como conviene. Como sé que también algunos tienen la latinoamericana, voy a leer la latinoamericana, que me parece que está bastante distinto. Dice Colosenses 4, del verso 2 en adelante. Sean constantes en la oración, quédense velando para dar gracias. Oren especialmente por nosotros y por nuestra predicación, para que Dios nos abra una puerta y así podamos anunciar el misterio de Cristo. Por ese misterio estoy atado con cadenas, consíganme entonces que lo dé a conocer como debo. Pórtense con prudencia con lo que no son, con prudencia con los que no son de la iglesia. Aprovechen todas las oportunidades, que su conversación sea agradable y que no falte el grano de sal. Sepan decir a cada uno lo que corresponde. Déjenme ver si es necesario leer esta otra. Yo creo que es suficiente. Vamos a ver, me gustaría leer, aunque tiene poco, la exégesis que trae esta Biblia. También la latinoamericana trae algo. A ver, dice, Pablo en su última exhortación práctica señala dos temas que han venido apareciendo a lo largo de la carta y que considera los más importantes. Primero, la perseverancia y la vigilancia, actitudes fundamentales del cristiano que solo se consiguen con la oración constante. Y segundo, la predicación y el anuncio misterio de Cristo, que debe ser el compromiso misionero de todos los creyentes. El apóstol encarcelado ahora, a causa precisamente de ese anuncio, pide oraciones para que logre explicarlo como es debido. En cuanto a los colosenses, les anima a no desaprovechar ninguna ocasión para transmitir el mensaje, pero con sensatez y con buen gusto, para que se adapte, penetre y haga vibrar a cada uno como conviene. He aquí la bella lección de inculturación del Evangelio con que cierra el apóstol su carta. Un anuncio abstracto y aburrido no conmueve a nadie. Leo entonces ahora la exégesis que trae la latinoamericana porque sé que algunos la tienen. Déjenme ver si dice algo. Dice... no, me parece que no es necesario. Trae la explicación más adelante, si quieren más adelante la leo. En esta otra Biblia dice, aprovechando bien el tiempo presente, es el tiempo que aún tiene que transcurrir hasta la venida final del Señor.
Los cristianos deben sacar el mejor partido posible de esta etapa a fin de salvarse a sí mismos y evangelizar a los demás. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver cómo, continuando con la forma de la carta, acabamos de leer el capítulo 3, donde se habla cómo debe ser el comportamiento, ¿no? Este empieza ya a ser una forma de despedida. Esta despedida, ¿qué es lo que les está enseñando Pablo a los colosenses? Pues que prediquen, que eso que han ido aprendiendo, lo prediquen. Fíjense cómo primero plantea que hay que rezar por él. Perseveren en la oración, velando en ella y dando gracias. Recen también por mí, para que Dios abra la puerta de la buena noticia y me permita exponer el misterio de Cristo por el que estoy encarcelado. Recen para que logre explicarlo como es debido. El versículo 5 y el 6 es especialmente interesante, ¿no? Porque dice, traten a los de afuera, en esta otra Biblia dice, trate a los que no son parte de la iglesia, y en esta dice, compórtense con sensatez en sus relaciones con los que no creen. Entonces está hablando con los que no son cristianos. ¿Cómo se deben de tratar? ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos a ver esta cuestión del sincretismo, decíamos, no, esas personas que andan ahí, ¿cómo los debemos tratar? Aquellos que no comparten nuestra fe o aquellos que están confundidos. Compórtense con sensatez, aprovechando bien el tiempo presente. Que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto. Que no le falte el grano de sal. Es interesante cómo lo mencionan las tres citas, ¿no? Las tres Biblias. Sean oportunas, que sepan responder a cada uno como es debido. Fíjense, si nosotros tratamos de llevar nuestra imaginación, ¿a dónde está Pablo escribiendo esto? Se ve como alguien que está como motivando, ¿no? Pero aunque él está en una situación complicada, él dice, a esos que no creen, que no forman parte de la iglesia, trátenlos bien. ¿Cuánta falta nos hace de pronto, no? Continúo en la lectura del versículo 7 en adelante. Tíquico, nuestro querido hermano, fiel ministro y compañero de servicio del Señor, les informará todo lo mío. Para eso se lo envío, para que tengan noticias mías y para que les dé ánimos. Lo acompaña Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, que es uno de ustedes. Ellos le contarán todo lo que pasa por aquí. Lo saluda Aristarco, compañero mío de prisión, y Marcos, primo de Bernabé. Acerca de él ya recibieron instrucciones. Recíbanlo si va por allá. También lo saluda Jesús, al que llaman el justo. De los judíos conversos solamente ellos han trabajado conmigo por el reino de Dios y me han servido de alivio. Lo saluda Epafras, también de esa comunidad siervo de Cristo Jesús, que en sus oraciones ruega siempre por ustedes para que sean decididos y perfectos en cumplir la voluntad de Dios. Yo soy testigo de lo mucho que se preocupan por ustedes, por los de la Odisea y Herápolis. Los saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. Saluden a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la comunidad que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de la Odisea. Y ustedes a su vez lean la carta que ellos recibieron. A Arquipo díganle que procure cumplir con el misterio que recibió del Señor. La firma es de mi puño y letra, Pablo. Acuérdense que estoy preso. La gracia esté con ustedes. Bien, generalmente cuando nosotros leemos estos capítulos finales,
me parece que de pronto hacemos algo así como que, bueno, ya nada más se está despidiendo, está diciendo que saludos para acá, como si fuera algo que no es tan importante. Sin embargo, podemos plantearnos más allá de que si saludos acá, saludos para allá, ver cómo Pablo trataba a la comunidad y cómo se mandan saludos unos a otros y se aprecian. Fíjense, traten de imaginarse a Pablo preso con... Ven que dicen que ahí hay uno que está preso con él. Y cómo él está diciendo, saludos para este, saludos para qué, saludos para allá. Y nos plantea, por lo menos a mí me recordaba una situación similar a cómo la estamos viviendo ahorita, ¿no? No podemos estar juntos, pero saludos a fulanito, saludos a manganito, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo plantea Pablo desde el principio del capítulo, aprovechen el tiempo. ¿Qué es lo que podemos aprender del capítulo 4? Fíjense cómo en una situación mucho más difícil que la estábamos viviendo ahora, la comunidad se aprecia, se manda saludos, y concretamente me llamaba la atención el versículo 10, donde dice el versículo 10, ven que dice, Aristarco, mi compañero de prisión, lo saluda el mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recíbanlo bien. Este Marcos era el conflicto que se creó entre Bernabé y Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Y pues de las partes que yo estudiaba, es probable que Pablo lo haya puesto para que se den cuenta que no está enojado con él y les dice, recíbanlo bien, ¿no? Como en la iglesia, eh, si bien Pablo les plantea cómo hay que dirigirnos unos a otros, también él prácticamente el capítulo 4 todo lo plantea así. Tíquico, nuestro querido hermano, Onésimo, nuestro fiel y querido hermano, Aristarco, compañero mío de prisión, Epafras, de esta comunidad, siervo de Cristo, Lucas, el médico querido, y así, ¿no? Es para que nos recordemos un poco. Yo me imagino como que actualmente eso es lo que nosotros hacemos. Nos mandamos saludos ahí por el WhatsApp, ¿va? Ahí ponen, no, ánimo, que esto, que lo otro y aquello. Y cómo nos pide que se reciban unos y que va este y que va el otro y así. Entonces, al final, me gustaría leerles pues la pequeña exégesis que tiene aquí, que es la Biblia de la Biblia de nuestro pueblo, que dice lo siguiente. La lista de colaboradores y compañeros, hombres y mujeres, es larga y detallada. Para todos tiene Pablo un recuerdo y una palabra de cariño, de alabanza y de aliento. Hay algo entrañable que los une a todos y los fundamenta en una amistad indestructible. La misión compartida de anunciar el misterio de Cristo, que llevó a cada uno por diversos caminos a dar testimonio del Señor, muchos de ellos con su sangre, y por último de nuevo la comunión en una misma palabra de Dios. Una vez que hayan leído esta carta, hagan que la lean en la comunidad de la Odisea, y ustedes a su vez lean la carta que ellos recibieron. Si no me equivoco, esa carta a la comunidad de la Odisea es la que se entiende que es la de la carta a los Efesios.
pues hasta aquí con el estudio. Creo que lo que nos puede quedar como aprendizaje es en cualquier caso de sincretismo, la primacía de Cristo, no seguir esas cosas que vienen sin un fundamento cristiano, vivir como cristianos y amarnos mutuamente en las cosas prácticas, reales. Entonces, pues termino con los anuncios y es parte de la práctica real. Por ahí está nuestra querida Lupita Zárate, que es encargada de el grupo de pastoral social, pues reuniendo diferentes víveres para repartir a las personas que lo necesitan en la comunidad de Salagua, en toda la extensión de la comunidad de Salagua. Entonces, les voy a pasar por ahí una imagen, creo que también ya se las hizo llegar Lorena, una imagen donde pues ahí se detalla específicamente qué es lo que se está pidiendo y en especie o a dónde podrían hacer un depósito en un Oxxo o algo así con este fin. Las personas, sobre todo, tengo entendido, se está poniendo especial atención en los ancianitos en estos días para que puedan participar con la donación de algún vívere o algo así. Déjenme ver si lo encuentro rápido para decirles específicamente qué es lo que están pidiendo. De igual se los voy a pasar por el WhatsApp, ¿no? Pero pues para que no digan que no les dije. Están pidiendo donaciones de frijol, arroz, aceite, leche, galletas, pasta, atún, sal, azúcar, avena, papel higiénico, cloro, verduras enlatadas. Entonces eso pues ya en la imagen podrán ver dónde lo pueden llevar, o también los que no puedan ir a comprar estas cosas y puedan hacer un depósito en algún Oxxo, también ahí viene el número para la pastoral social de la comunidad. Recuerden que esta pastoral se dedica pues a este tipo de atenciones en la comunidad de Salagua, que es muy grande y que pues ya tienen detectados los lugares con más necesidad y las cosas que más requieren. Entonces, si ustedes han querido, ¿cómo le hago para ayudar ahorita a la gente que está en dificultades? Se dirigen con Lupita Zárate, ¿vale? También, bueno, cualquier cosa, pues lo pueden hacer conmigo, con Lorena, para preguntas, dudas, o en dado caso que les podamos ayudar a llevar, a traer o algo así, pues nos lo hacen saber. Sin más, los que hayan llegado aquí, que son de otro grupo, pues les mando un fraternal saludo y sepan que son siempre bienvenidos en el curso de estudio bíblico. Vamos a comenzar, creo yo, bueno, no les voy a avisar con cuál libro porque más bien eso nos lo dirá Chayito, pero vamos a iniciar un libro nuevo y pues están todos invitados, como siempre, chicos, medianos, grandes y abuelitos. Estamos en contacto, cualquier cosa, duda o comentario, pues lo vemos en el chat. Bye.